No llega el profe. Ya llegó, pero todavía no inicia. A copiar que debe hacer un pendiente, ¿no? La chamba. Va a querer. No, tiene un toque en la vista de una habitación y a checar un pendiente. A buena hora se te ocurre, Henry. Sí, sorry, es que pues salió un pendiente, tuve que salir corriendo de la oficina. Ay, por si quieren, al ver que es incluida en la habitación, sala, comedor, vista al mar. A ver, a ver, a ver. A ver si me bronceo, aunque sea mirando. Ah, Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Ah, buenas buenas tardes, tardes, profe. profe. Sí, sí, se ¿Cómo escucha. están? ¿Cómo están? Muy bien, profe, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. ¿Cómo van con sus actividades? Pues ahí, pasito a pasito, profe. Ok. En 5 minutos, en 5 minutos más empezamos con la clase y el pase de lista. Está bien, profe. Profe, ¿Sí? quería pedirle un favor. Lo que pasa es que como no tengo internet en mi casa, salí aquí a una casa, pero ya me voy a regresar a la mía. No sé si me puede dar unos 15 minutitos. Que me quedé sin internet, me estoy moviendo de lugar. Sí, claro. Gracias.
Buen día, Raúl. En 2 minutos más paso lista. Ok, maestro, gracias y disculpe. Es que como escuché que estaban hablando, por eso. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ya se le Sí, escucha. maestro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas. Bien, bien, profe. Qué bueno.
Espero que ya hayan avanzado mucho con sus actividades. A ver, déjenme revisar la plataforma, por favor. Vamos a pasar la lista. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Hola, buenos días. Para algunos días, para unos tardes. La actividad número 1 tiene como fecha de vencimiento el día de mañana. Y solo tengo 7 tareas recibidas y vence el día de mañana. No se les olvide subirla, por favor. Sí, profe, seguro, seguro. Ok, pues vamos a pasar lista. Banda Mosqueda Juana del Carmen. Presente, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Kamal Canú Lucy. Buenas tardes, maestro presente. Buenas tardes, Lucy. Chan Méndez Joel Roberto. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Días. Chuk Uk Juan. Buen día, maestro presente. Buen día, Juan. Cushin Ewan Jorge. Cushin Ewan Jorge fue el que me avisó que iba a ir a su casa, ¿verdad? Así es, maestro, es Jorge. Ok. Escalante Molina Sacil. Presente, maestro. Esteban Sen Rodolfo. Presente, maestro, buen día. Buen día, Rodolfo. Fernández Cruz Cristian. Gómez Domínguez Raúl. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días, Raúl. Hernández González Salina. Presente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. León Aguilar Eduardo. Ya dijo que fue al baño, profe, que ahorita regresa. Ok. López Esquivel Emanuel. Presente, profesor. López Lascano Edgar. Es baja, profe. Marchan Betancourt José. Martínez Yam Josué. Es baja, profe. Mendo López Perla. Presente, profe. Panti Trujillo Ángel. Es baja, profe. Pérez Alcocer Eric. Es baja, profe. Pérez López Emanuel. Es baja, profe. Ramírez Castillo Henry. Es baja, profe. Reyes López Mar. Es baja, profe. Toto García Geriel. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Geriel. Tum Sulub Henry. Presente, profesor. Vázquez Montejo Hugo. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Velázquez Salinas Aldo. Presente, profe, buenas tardes, ¿qué andamos? Y Yam Chimal Samuel. Es baja, profe. Ok. Muy bien. ¿Alguien recuerda qué fue lo que vimos la semana pasada? Nos enfocamos al lenguaje, el PNL. Creo que el lenguaje natural. El lenguaje natural. ¿Es correcto? PLN. Eso, PLN. ¿Y qué es el PLN? Procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento del lenguaje natural. Ok, ¿y en qué consiste?
¿Alguien recuerda? Consiste en las ciencias que estudia el lenguaje para hablar o las formas de hablar del ser humano. Ok, ¿qué más vimos? Nos dio el concepto completo de lo que es la lingüística. Profe, Antes tengo que usted dijo que la lingüística computacional son las técnicas y procesos para analizar y sistematizar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Ok, antes de entrar al tema, el día de hoy les voy a compartir pues un archivo para que lean. Les voy a compartir unos videos también y vamos a estar tocando los temas de hoy que son gramáticas regulares y autómatas infinitos. No vamos a entrar al tema autómatas infinitos, vamos a entrar al tema de autómatas y por ahí vamos a ver redes neuronales convolucionales. ¿Para qué nos sirven? Esta red es parte del proyecto que ustedes van a hacer al final del segundo parcial. Les acabo de compartir un archivo. No sé si ya lo pudieron abrir. Ya lo descargué, profe. Ok. Es un archivo, creo que no son muchas hojas, son como 3. Les voy a dar 20 minutos nada más para que lo lean. Son conceptos básicos de compiladores. Y ahorita van a ver el por qué es necesario que tengan estos conceptos básicos de los compiladores. ¿Ya llevaron alguna materia de compiladores o de No, lenguaje ensamblador? ¿No han llevado ninguna materia de compiladores? no, profesor. No, en Ok. arquitectura de computadoras vimos lenguaje ensamblador. De hecho, fue el tema de Perla. Ok. Pues vamos a ver conceptos básicos de los compiladores para que entiendan un poquito. Es algo muy superficial. Sobre todo para que entiendan qué tipo de conceptos son los que deben de tener en mente. Si ya llevaron lenguaje ensamblador, pues se van a dar una pequeña idea de lo que han hecho cuando ustedes ejecutaban un código. eh, bueno, ¿desarrollaron algún programa en lenguaje ensamblador o solo vieron teoría? Solo teoría, profe. No vieron ningún programa, ok. Cuando ustedes hacen o realizan un programa en lenguaje ensamblador, les crea un programa objeto. Este programa objeto lo que hace es como un enlazador entre el código fuente y su programa. En este caso, el programa estaba escrito en lenguaje ensamblador. Lenguaje ensamblador es uno de los lenguajes dentro de la categoría de lenguaje de bajo nivel. Tenemos el lenguaje de bajo nivel, que es ensamblador, tenemos el lenguaje máquina, que es el 0 y el 1, lenguaje binario, y tenemos los lenguajes de alto nivel. ¿Quiénes entran en los lenguajes de alto nivel? Entran lo que es C, Java, Python, todos ellos. Pues entonces tienen 20 minutos y ahora empezamos con la clase. Sí, profe, está bien.
Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo van con el archivo que les envié? Estamos leyendo, profe, Ok, y analizando. ok, les doy 5 minutos más. Sí, profe.
Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Qué les pareció el documento que les envié? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Alguien me puede decir? Sí, maestro. Ok, vamos a hacerlo por orden de lista entonces, ya que veo que no quieren participar. Empezamos con... Mandamos queda Juana. Sí, profe. Pues en la lectura puedo detectar que nos habla sobre lo que es un traductor, nos explica cómo es que el compilador, pues maneja lo que son, pues lenguajes de programación de alto nivel y de bajo nivel, o sea, depende. Entonces, también nos explica de los componentes que tiene el compilador, del léxico, las cadenas específicas y no específicas. De todo lo que yo leí, nada más hay una parte que me gustaría que me aclaren. Ah, ah, ¿Cuál es tu duda? y es que, déjame, aquí, déjame encontrar en qué parte. Ok. En lo que te acuerdas de tu duda, Lucy, Sí, maestro. ¿qué fue lo que entendiste del... Bueno, ¿Qué es? leí mucho y todo, pero lo que me llamó la atención, maestro, fue eh, el, la construcción de el fuente de código intermedio, ya que el código de fuente intermedio nos dice aquí que ese código, esa generación de código de fuente intermedio, lo que hace, permite construir en menos tiempo muchos compiladores para nuevos lenguajes y para nuevas máquinas. Y se me vino a la mente porque las empresas hacen, se me vino eso de obsolescencia programada, que hacen sus máquinas y lo programan para cierto tiempo. Y aquí estoy viendo que sí, efectivamente, que los compiladores intermedios, pues eso hacen, permiten construir en menos tiempo nuevos lenguajes para nuevas máquinas. Y dice aquí que pues desgraciadamente no existe un consenso para utilizar un único lenguaje intermedio. O sea, son muchos los lenguajes que se pueden utilizar para la creación también de para implantarse a las nuevas máquinas. Sí, es correcto. El compilador es un programa que lee un programa en un lenguaje fuente. Ese lenguaje fuente puede ser, voy a poner un lenguaje, ¿han manejado Java o C? Java. Java o C, C++. C++ y C Sharp, esos dos. Ok, lo que hace el compilador es lee el código del lenguaje fuente, en este caso puede ser el de C, y lo traduce a un programa equivalente de otro lenguaje. El destino, ¿cuál sería el destino? Pues el lenguaje máquina.
Muy bien, Lucy, ¿verdad? Sí, Lucy. Ok, seguimos con Joel. Chay Méndez, Joel. Sí, sí, profe, aquí ando. Bueno, les comento sobre la lectura. Habla al principio sobre lo que es un traductor que recibe una entrada de texto escrita en un lenguaje, un lenguaje base, y genera, o sea, y lo traduce, valga la redundancia, a un lenguaje donde se pueda manipular como un objeto. ¿Ya? Es correcto. Pues, obviamente estos lenguajes bases normalmente son de programación de alto y bajo nivel. Entonces, o sea, de bajo nivel se refiere a algo así como el lenguaje ensamblador o el código máquina. Igual, lo que hace dentro del traductor, un sinónimo sería compilador, el cual hace ¿cómo se llama? La conversión o lee las instrucciones en el lenguaje base para ¿cómo se llama? Pasarlos a uno más interpretable por el ser humano, el cual sería como un objeto, como les mencioné antes. Pues Ok. eso es lo que... Gracias, Joel. Gracias, Joel. Seguimos con Chuku Juan. Sí, maestro. Yo lo que entendí es que, para empezar, que se requieren dos cosas. Una fuente, el código que vamos a utilizar, y una salida, que ahí decía que lo llaman objeto. Entonces, si la fuente es un código de alto nivel y el objeto, la salida, es de bajo nivel, entonces ahí ya lo llama compilador. Entonces, yo lo que entiendo es que la diferencia entre un compilador y un intérprete es que el compilador traduce todo el código a un código pues, de bajo nivel y solo lo hace una vez y ya después se puede reutilizar el código. A diferencia del intérprete que lo hace en tiempo real, entiendo que al momento que se ejecuta está haciendo esa traducción y cada vez que se abra nuevamente lo vuelve a hacer. No sé si es correcto lo que estoy diciendo. Esa parte es lo que yo entendí en cuanto a diferencias de ambos. Además de que solo el compilador es el que trabaja realmente a un bajo nivel. Ok, sí es correcto lo que dijiste. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más entendible lo que estás explicando. Un compilador es como, a ver, vamos a dejar claro qué es un compilador. Sacil, veo que tienes levantada la mano. ¿Me puedes decir qué es un compilador? Un compilador es el que un lenguaje de alto nivel lo convierte en un lenguaje de bajo nivel. Es lo que se le llama ensamblador o código máquina. Okay, a diferencia del traductor, el traductor creo que utiliza, o sea, convierte de un lenguaje a otro, siempre y cuando a lo mejor sean del mismo nivel. Pero el compilador lo convierte en un lenguaje de bajo nivel, que sería el de máquina. Y en caso contrario, lo opuesto a compilador sería el ensamblador. Ok,
No. Un compilador es un traductor. Lo que va a hacer el compilador va a traducir el lenguaje de alto nivel que se está generando voy a seguir con el ejemplo de C, porque es lo que ha manejado, y lo va a convertir a un lenguaje de bajo nivel, a un lenguaje ensamblador, a un lenguaje máquina. Ajá, ese es el compilador. Ese y es el compilador. Es el sentido contrario. El ensamblador, pues ya estás manejando un lenguaje máquina, lo único que hace es traducirlo para que pueda ser entendible. O sea, Y el el compilador y el ensamblador no son opuestos. No son opuestos. ¿A qué te refieres con opuestos? Bueno, yo en lo que leí, o sea, que el compilador agarra el lenguaje de alto nivel y lo convierte en bajo nivel. Y el ensamblador hace el proceso contrario. ¿No es así? El compilador te crea un código, un ejecutable. El ensamblador te crea un objeto, que al final del día el objeto se traduce a un lenguaje de ensamblador, lo traduces a un lenguaje de máquina, de ceros y unos. El compilador lo puedes traducir lo ejecutas y lo traduces a un lenguaje menor, puede ser un lenguaje ensamblador o un lenguaje máquina, pero el compilador siempre te va a generar un punto .exe. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Y yo, profe, ya encontré Sí. lo que, de hecho, es de lo que comenta Juan Carlos. Entiendo la diferencia entre el compilador y su función, ¿no? Pero en este caso, por eso es que en algunos software que aceptan lenguajes, no en exclusivo uno, aunque tengan errores, pueden ejecutarse. De eso se encarga el compilador. El compilador, ¿qué es lo que va a hacer? El compilador se va a encargar, bueno, su función importante del compilador es revisar que todo tu código fuente, en este caso tu código fuente está en alto nivel, es en Java o en C, va a revisar y va a detectar que no tenga ningún tipo de error. Una vez que no tiene ningún tipo de error, crea el archivo ejecutable. Pero ¿alguien me puede decir, más bien no decir la diferencia, porque eso lo dijo su compañero hace rato, Juan Carlos, pero alguien me puede dar un ejemplo entre cuándo se utiliza un compilador y cuándo se utiliza un intérprete? Un compilador pudiera ser, no sé, por ejemplo, Visual Studio, que ahí trabaja directamente ya programamos y generamos código. Ok, Visual Studio, si me estás hablando de Visual Studio como tal, es un IDE, pero si me estás hablando de Visual Studio Code, es como que no traductor de textos, es no procesador de textos. Tienes palabra, no se me fue ahorita. A ver, déjenme. Pueden escribir, por favor, en internet qué es Visual Studio Code, pero Visual Studio Code no es un IDE, es como no es traductor de textos. Visual Studio Code. Sí. Un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. ¿Es un qué? Editor, ¿no? Profe, Sí. Un posible ejemplo sería que pues el intérprete o el traductor realmente nada más te va a decir como que como te va a mostrar una salida en texto y el compilador pues ya te va a abrir funciones de la terminal de la computadora o algo así. Sí, ¿qué es lo que sucede con un ejemplo claro? Ustedes crean un programa en C o en Java. Al momento que ustedes crean el código fuente, lo tienen que ejecutar. Ese ejecutar, ustedes oprimen un botón que dice run, execute, o un botón verde por lo general, con una flechita, ustedes le dan, corre el compilador, revisa que todo su código no tenga ningún error, y luego lo crea su ejecutable, abren el ejecutable y ya corre su programa. ¿Qué sucede con el intérprete? El intérprete se utiliza de manera directa, como lo estaba diciendo Juan Carlos, pero funciona para los lenguajes de alto nivel. Un ejemplo claro entre un compilador y un intérprete es que en el compilador utilizamos
Java y C, y en el intérprete podemos utilizar JavaScript, que es un lenguaje de programación orientado para páginas web. Cuando ustedes están codificando una página web, ustedes en ningún momento corren ejecutan algún código. Ustedes escriben el código y lo que hace el navegador web lo interpreta y realiza las funciones que tenga que realizar o las funciones que ustedes están programando. No sé si queda claro. ¿Cuál? Creo que sí, profe. El compilador, pues, te escanea todo, por así decirlo, todo tu código y te puede mostrar los errores. El intérprete solo te muestra, por ejemplo, si funciona o no funciona, algo así. Sí, porque no te está lo que les ayudan en este caso los IDEs o lo que es el editor de texto como Visual Studio Code, es que si ustedes tienen ya ciertos plugins o ciertas funcionalidades que ellos detectan cuando ustedes están escribiendo mal un código, por lo general siempre se los pone en rojo o les hace una advertencia que está mal el código. Okay. ¿Es así? ¿Le ibas a comentar algo? No, teacher. No, ok. Nada más anoté lo que ahorita explicó. Ok, seguimos con Rodolfo. Esteban Zeng, Rodolfo. Sí, profe. ¿Me puede decir qué fue lo que entendiste? Pues sí, pues como comentaron mis compañeros, estamos hablando sobre los compiladores y igual los ensambladores, y pues lo que yo entendí que un ensamblador es un traductor, pero el lenguaje fuente es el lenguaje de ensamblador. Y pues igual alguna de las ventajas que se me quedaron es que el programa se puede compilar una sola vez, pero se puede ejecutar varias veces. Y la ventaja fundamental del intérprete es que necesita menos memoria que el compilador. Fue de los puntos que más aprendí. Y pues sobre los componentes de un compilador, que viene siendo el análisis léxico, las cadenas específicas, las sintácticas y creo que semánticas son los componentes que yo me acuerdo. ¿Sí es correcto? Seguimos con Cristian Eduardo. ¿Llegó Cristian a la clase? No, ok. Gómez Domínguez Raúl. Hernández González Sarina. León Aguilar Alonso, perdón, Eduardo. Me mandó captura, profe, de que se le fue el internet y en eso anda ahorita. ¿Quién? ¿Eduardo? ¿Quién? Eduardo se lo fue. Ok, Eduardo León. López Esquivel. Perla. Ay, profe, te faltó Barrios, ya me saltó. No, pues, ¿quién? Pues, No, ya no se preocupe, ya. De una vez paso el susto y vergüenza. López Esquivel no contestó y de ahí los demás tienen falta. Pues por eso ok. fue que... Y por más que tenía la cámara apagada para ver si no me notaba, pero bueno. Ok, vamos a ver si entendí por dónde le entra el agua al coco, ¿ok? A lo que comprendí y tomé mis apuntes. Comprendí que el compilador es un traductor, ¿verdad? Que traduce un lenguaje de alto nivel, lo traduce al lenguaje máquina, que es el lenguaje ensamblador. Y el intérprete traduce y ejecuta directamente el programa o el código sin pasar por un código objeto. Es lo que
comprende un código objeto, sería, no sé, al decir objeto pienso yo que es como cuando estuvimos viendo C++ y creábamos objetos. ¿Algo así? ¿No? No, no, ahí estás hablando de una programación orientada a objetos, que es diferente. Un objeto en este caso vendría siendo como un enlazador, el que te va a permitir hacer ese enlace entre tu código, en este caso código ensamblador y lenguaje máquina. Porque recordemos que el lenguaje ensamblador no es lenguaje máquina. Lenguaje máquina es ceros y unos. Ok. Bueno, y de lo que comprendí de los componentes del compilador, pues que el analizador léxico escanea los caracteres y los relaciona y los agrupa y se les denomina tokens. Después pasa por el analizador sintáctico, el cual se le llama parser, y este recibe los tokens y revisa si están en orden correcto. Y después pasa por el análisis semántico, el cual determina el significado de las instrucciones y las valida. ¿Okay? Ya de ahí, por último, hasta el control de errores, me fui. Y este se encarga de informar al programador de los errores que pueden existir en el código y nos da tiempo de poderlos reparar. Y es lo que usted dijo que marca en letras rojas. Y es de esta manera que nos damos cuenta que nuestro código está bien o tiene errores. Por lo general, si tu código tiene errores, no va a generar tu código ejecutable. Si estás hablando de un lenguaje de alto nivel, Java o C. Muy bien, Perla. Seguimos con Toto García Gediel. Después sigue Henry. Después Hugo Alexander. Y después, y por último sigue Aldo. Toto García Gediel. Pues le explico, digo, todo lo demás ya lo dijeron mis compañeros respecto a lo que es el compilador y el intérprete y todo eso. En cuestión de los componentes prácticos de lo que es el compilador, yo le entendí que cada uno de los componentes van como que alineados respecto a la función de un solo código del mismo lenguaje. Como tal, ahí como decía la compañera Perla, el análisis léxico es el que se encarga de ver que cada uno de los caracteres que están ahí pues sean de un tipo de lenguaje. Después está el sintáctico, que es más o menos que el que se encarga de ver que esté bien escrito y que esté bien formulado el código. El semántico se encarga de ver que ese código sí esté diciendo algo, porque muchas veces póngale que está escrito o sintetizado correctamente, pero no te está dando una función como tal, ¿no? También la tabla de símbolos, yo entendí de la tabla de símbolos, que es la que se encarga de mostrarte cuáles son las variables, cuáles son las funciones de un tipo de lenguaje, ¿no? Y pues más que nada el control de errores es el que le dice al programador, oye, está mal tu código, hay que revisar estas secciones y ese tipo de cosas. Como tal, yo creo que el texto que usted nos compartió es la función de cómo un traductor o un intérprete lee el código y hace la conversión. Como textualizadamente nos dice, cuando un traductor le ingresa el texto o la fuente, como quiera llamarle, hace esto, esto y esto, y para que llegue a la salida o te dé la conversión del código, del lenguaje, pasa por este proceso. Eso fue lo que entendí. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Gediel. Seguimos con Henry. Bueno, pues básicamente en el texto, pues nos habla sobre los procesos de traducción de los lenguajes de programación. Ya pues, lo que habíamos comentado con los compañeros de un traductor, que es un programa que interpreta o recibe el texto escrito en algún lenguaje, en el código fuente. Y también habíamos vi en el texto también que, como habían comentado, que
En el texto dice que los intérpretes, eh, la, ah, que se utilizaban mayormente en los primeros lenguajes de programación, debido a que estos ordenadores tenían poca memoria, se utilizaban mucho al principio, y ahora ahí pues se fue ¿cómo se llama? Eh, Utilizando o cambió lo que fueron los compiladores. Y pues aquí hay una nota también, el intérprete es un traductor que genera que no genera un programa, como habíamos dicho en el ejemplo usted nos dijo del compilador, ahora sí que por así decirlo, te escanea todo el código y te va buscando esos errores o te los depura, ¿no? Y al final, pues uno ya le da un clic en el ejecutar para que ya te muestre el programa, ¿no? Y en el intérprete no utiliza un programa. Este, Como tal, no solamente, no sé, lee el programa y pues ya te manda un programa de alto nivel y ya te manda por así decirlo, el resultado o se ejecuta directamente el programa. Ok, muy bien, gracias, Henry. Seguimos con Hugo. Profe, Sí, yo soy Aldo, es que se me está yendo el internet. ok. Te puedo decir más rápido antes que se me quite. Sí, Bueno, me acabo sí. de meter ahorita de nuevo. Es que ya lo dijeron muchas veces, pero no sería el intérprete como una versión más resumen que del compilador. Por ejemplo, el compilador se puede compila solo de una vez, pero se puede ejecutar mucho. En cambio, el intérprete permite interactuar con el código en tiempo de desarrollo, o sea, las dos al mismo tiempo. Eh, el intérprete en poca, ¿cómo se dice? Se ocupa menos memoria, menos algo así leí. En cambio, el compilador, pues tienes que tener muchas líneas de código. Ah, aunque el compilador pues, se ejecuta mucho más rápido que el intérprete, se me lengua la traba. Ok, muchas gracias, Más, Aldo. menos, así. Ya no te escuchamos bien. Gracias. Seguimos por último tenemos a Hugo Alexander. Bueno, como ya había mencionado mi compañero Aldo, bueno, diría las ventajas del compilador, que en lo que una vez que ya se vea que solo el programa se puede compilar una vez, pero ya se puede ejecutar muchas veces. También el compilador puede checar los errores al momento de ejecutarlo, ya que detalla mucho los errores y nos da a enseñar, nos muestra qué es lo que debemos de cambiar o qué es lo que nos está fallando. En cambio, un intérprete sería que la ventaja del intérprete es que consume menos memoria que el compilador. Y una vez rebasado, el intérprete da a conocer los errores al momento de usar los códigos y no muestra los errores al momento de ejecutarlo, sino al mismo tiempo de desarrollarlo, muestra los errores y nos da a entender qué es lo que debemos de cambiar en ese momento exacto. Es correcto. Por ahí mencionaste de que una vez que se compila, más bien, una vez que se hace el proceso de compilación, ya no es necesario, pero sí es necesario cuando haces cambios dentro de tu programa, o dentro de tu aplicación, o dentro de sí es necesario volverlo a correr. Mientras no tenga algún cambio, pues sí, ya no. Nada más como punto, como una observación nada más. Y para su conocimiento. Ok, muchas gracias. ¿Alguien me puede decir por qué es importante conocer esto? ¿Se refiere a los procesos?
¿Puedes volver a repetir lo que comentaste, por favor? Que si se refiere a por qué es importante saber cuál es la diferencia entre el traductor y el intérprete y el compilador y todo eso. El funcionamiento del compilador. De hecho, el archivo que les compartí, ¿alguien me puede decir cuál es el título? ¿Cuál es el título del archivo que les compartí? El que dice 1.3. Conceptos básicos sobre compiladores. Es conceptos básicos sobre compiladores. ¿Por qué es importante tener los conceptos básicos de compiladores si estamos en lingüística computacional? Porque es el que revisa nuestro tipo de lenguaje o el tipo de texto que estamos utilizando, y la lingüística computacional es parecida a eso, pues analiza, corrige, modifica. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que apoye a su compañero? Sí, Joel. Yo pienso que es importante porque el compilador es como un puente entre dos lenguajes de bajo y alto nivel. Entonces, más o menos lo que nosotros estamos viendo, el poder tener dos lenguajes que se entiendan por sí mismos. O sea, dos lenguajes diferentes que tengan un canal en similitud. Ok, muy bien, Joel. ¿Alguien más? Perla, Cecil. ¿Qué era, profe? ¿Por qué es importante conocer los conceptos básicos de los compiladores? Para poder saber cuáles son las diferencias y poder identificarlos uno del otro, porque teníamos muchas dudas también y no sabíamos ni de qué estábamos hablando. Sí, pero el por qué es importante conocerlos si estamos en la materia de lingüística computacional. Porque son los que traducen o procesan el lenguaje de las máquinas. ¿Qué más? Es importante conocerlo para saber su funcionamiento y los pasos que conlleva durante su proceso. Sí, es correcto. ¿Alguien más que quiera participar para ya empezar con el tema de la presentación? No es importante porque la lingüística está enlazada junto con el lenguaje humano, con la máquina, ya que allí analiza las informaciones y lo interpreta de manera que los programas entiendan lo que nosotros damos las instrucciones y la máquina haga lo que entienda del lenguaje humano. Sí, es correcto. Cuando nosotros estamos interactuando con la máquina, lo estamos haciendo de manera, lo voy a decir, como en un lenguaje de alto nivel, lo estamos así, trabajando con ella directamente, pero la máquina, como les había comentado al inicio, el primer día de clase, no entiende lo que nosotros escribimos. Y tienen un proceso, y ese proceso es el que estábamos viendo ahorita. Claro, cuando hablamos de programación de alto nivel, estamos hablando que si estamos utilizando PowerPoint, es porque PowerPoint es un software. Y este software fue programado para hacer ciertas cosas. Y esa programación es la que está ahí. ¿Y en qué lo desarrollaron? No, seguro es que lo hayan desarrollado con el lenguaje de Microsoft, con C#. Nosotros utilizamos las aplicaciones, pero esas aplicaciones conllevan un flujo atrás de, que es este que estábamos viendo. Y nada más. Y sí es cierto, nosotros interactuamos mucho con la computadora y hablamos de lingüística, hablamos de machine learning, hablamos de muchas cosas, pero todo lo que hay atrás son estos conceptos que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Alguna duda o preguntas aquí? No, profe, yo creo que lo último que dijo mi compañero Alexander creo que sí, pues es parte de la importancia, ¿no? El que estamos viendo nosotros cómo
interpretar o cómo nosotros generar códigos para que la computadora pueda, mediante la lingüística computacional, pueda interpretar en el lenguaje este, humano. Creo que es importante también conocer el trasfondo de cómo funcionan los compiladores y poder entender esta parte que va directamente con la lingüística computacional. Sí, es correcto. Y ahorita vamos a ver la parte de autómatas, vamos a ver qué es un autómata. También ahí es importante tener como que ese conocimiento antes. Pues en la clase anterior vimos lo que era un lenguaje. Habíamos dicho que un lenguaje es un código compuesto por signos, que los códigos a su vez son sistemas o conjuntos de signos y normas. También habíamos hablado de lo que es un lenguaje formal. Dijimos que el lenguaje formal se usan en símbolos primitivos, los cuales combinan según reglas específicas e insaturadas de modo formal. También habíamos mencionado que el lenguaje formal es el que utilizan las máquinas. ¿Por qué? Porque es en base de símbolos. Y el lenguaje natural es el que utilizan las personas. También hablamos de la gramática de una lengua, que era un conjunto de reglas y principios que determinan el modo de cómo se combinan las unidades de dicha lengua para formar unidades de lingüísticas mayores. Hablamos de la gramática formal, que estaba integrada por 4 componentes, que eran los símbolos terminales, los símbolos no terminales, símbolos iniciales o axiomas, y el conjunto de reglas de producción. Acabamos de ver qué es un compilador. Un compilador es un software que traduce un programa escrito de un lenguaje de programación de alto nivel, sea C, COBOL, etcétera, en un lenguaje máquina. Un compilador generalmente genera un lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Así es como funciona. Tenemos nuestro código fuente en C, tenemos el traductor, que es el compilador, y este compilador lo traduce a lenguaje máquina. Cuando corremos el compilador nos genera un archivo objeto, que era lo que había mencionado ustedes hace un momento, que ese archivo objeto es el enlazador, que combina todos los módulos del lenguaje máquina necesarios en un programa ejecutable que se puede ejecutar en la computadora. ¿Alguna duda o preguntas aquí? ¿No? Ok, continuamos. Entonces entramos a autómatas. La teoría de autómatas es el estudio de dispositivos de cálculos abstractos, es decir, de las máquinas. Los autómatas finitos constituyen un modelo útil para dichos tipos de hardware y software. Perdón. ¿Cuáles son los tipos importantes? El número 1 es el software para diseñar y probar el comportamiento de circuitos digitales. El 2 es el analizador léxico de un compilador típico, es decir, el componente del compilador que separa el texto de entrada de unidades lógicas, tales como los identificadores de palabras claves y los signos de puntuación. Luego tenemos el 3, que es el software para explorar cuerpos de textos largos como colección de páginas o para determinar un número de apariciones de palabras, frases o patrones. El 4 es software para verificar un sistema de todo tipo que tenga un número finito de estados diferentes, tales como los protocolos de comunicaciones o protocolos para el intercambio seguro de información. Los autómatas finitos utilizan estados y transiciones entre estos en respuestas a las entradas. Resultan útiles para construir diversos tipos de software, incluyendo el componente del análisis léxico de un compilador y los sistemas que permiten verificar la corrección, por ejemplo, circuitos o protocolos. También tenemos las gramáticas. Las gramáticas son modelos útiles para el diseño de software, que sirve para procesar datos con una estructura recursiva. Por ejemplo, el más conocido es el de un analizador sintáctico. El componente de un compilador que se ocupa para las funciones anidadas recursivas de los lenguajes de programación típicos. Tenemos las gramáticas independientes de textos. Estas gramáticas independientes de textos definen
una importante notación para describir la estructura de los lenguajes de programación y el de conjuntos relacionados a cadenas de caracteres. Y resultan útiles para la construcción de un analizador sintáctico de un compilador. Ok, luego tenemos dentro de la teoría de autómatas, tenemos los siguientes conceptos fundamentales. Alfabeto. Un alfabeto es un conjunto de símbolos finitos y no vacío, convencionalmente utilizados por el símbolo de sigma o de sumatoria para designar un alfabeto. Entre los más comunes se incluyen los siguientes. Antes de seguir continuando con esto, tengo que compartirles un video porque seguramente van a tener muchas dudas y pues les voy a compartir un video ahorita, a ver, déjenme verlo, es hasta lo último. A ver, referencia, bibliografía y es gramáticas regulares. Vamos a ver este video, les comparto el link, del video. ¿Pueden verlo, por favor? Esa. Y ahorita continuamos con la... Profe, ¿ustedes lo pueden ver, chicos? Sí. Sí.
Sí, sí pero se yo está lo pasé en el viendo. WhatsApp. Yo lo pasé en Sí el me grupo de salió WhatsApp. que no está disponible. Chécalo en el grupo de WhatsApp, ahí lo pasé. ¿Les dice que no está disponible? A algún compañero le pasó. Sí está disponible, a mí me dejó abrirlo Sí, sí lo estamos del link. viendo. Ok. Joel, tu micro. ¿Sí pudieron ver el video? Sí, maestro. ¿Ya terminó? No, dura 8 minutos y medio. Joel, muteate, por favor. Ya se lo dije una vez. No, hombre, va a sacar las tripas este. Y no se mutea. Joel.
Hable de la ambulancia. ¿Ya terminé el video? Más bien, ¿ya terminaron todos de ver el video? Yo ya. Y vamos a dar 2 minutos más en lo que terminan sus demás compañeros. También el mío ya terminé. Por lo tanto, por la seguridad de todos, se les ciclado de la manera acostumbrada. Adelante. Les voy a compartir otro video, pero este no lo vamos a ver ahora. Este lo ven después.
Esto es parte de del proyecto que van a entregar en el segundo parcial. Ya les mandé el otro link, todos lo pueden ver. El link sí. Sí, ok. ¿Ya terminaron de ver el video? Sí, yo sí. Ok. ¿Qué me pueden decir del video que acaban de ver? ¿Qué es una gramática? ¿Qué entendieron por las gramáticas regulares? No, el segundo video lo van a ver después, no ahora. Sacil, Raúl, Mm, sí, de hecho sí lo vi. Pues la verdad, pues reventó mi cabeza, pues ya no, o sea, prácticamente, pues son como, bueno, le entendí como, este, como operaciones, algo así. O sea, no le entendí la verdad, porque sí está complicado. Bueno, yo lo vi complicado en ok, entenderle, la ok, verdad. ok. ¿Alguien más? Profe, ¿Perla? ¿Sí? eran como que estaba dando ejemplos de ciertas reglas gramaticales o algo así, ¿verdad? Obviamente no las sabemos, por eso no entendimos ni papa, pero sí. Sí, les estaba en el video mencionan las reglas que se siguen en la gramática formal. Les mencionaba que están compuestos por una cuádrupla, donde esperan un conjunto finito de símbolos no terminales, lo que les había leído hace un momento. Esperan también un conjunto finito de símbolos terminales y un conjunto finito de producciones. Y cómo se iban formando esas. Yo, la manera en la que lo vi, profe, es en los universos. Cuando dice universo de tal, y de ese que tienen como el universo, la parte de un universo y subuniversos. Algo más o menos así lo entendí, pero pues Es parte de... igual entiendo que pues es algo más complicado que eso, ¿verdad?
Pero pues yo me imagino que funciona igual de la misma forma. De un universo se sale un subconjunto y ese subconjunto puede ser, no sé, un lenguaje un lenguaje de programación, algo por ese estilo. Y es correcto, hace mucha mención de conjuntos y subconjuntos. Estos lo vieron en qué materia? Bueno, no es probabilidad y estadística, algo así, me parece. Pero pues No, no hemos llevado esa materia actualmente. no Yo es la, probabilidad y estadística, es otra materia que ya debieron de haber llevado. La llevaron en los primeros, en el primer cuatrimestre. mm, sí. Bueno, yo recuerdo haberlo visto cuando estudiaba en mi otra escuela, en probabilidad estadística o en matemáticas discretas también lo vi. Matemáticas discretas, esa ya la llevaron, la debieron de haber llevado en el No, primer cuatrimestre. esa aún no Lo la vamos hemos a llevar en llevado. el séptimo. Ah, sí, ok. Ok, muy bien. Ese sí. ¿Alguien más me puede decir qué fue lo que entendió del video que vio de gramáticas formales? ¿No? ¿Nadie? ¿De qué nos hablaba el video? El video, como bien lo mencionaron, nos hablaba de las reglas o del algoritmo de cómo podemos obtener una gramática regular. ¿Y cómo es esto? A través del primer paso, que es asociar el estado inicial del símbolo. En este caso creo que mencionaban 2 A's y una B. El primer estado es asociar ese símbolo y se tiene que distinguir con las mayúsculas. Después, el paso número 2 nos dice que hay que asociar a cada uno de los estados con su símbolo no terminal. Y si al estado inicial le llega algún cero o asociar a algún símbolo terminal, no debería de poderse o no debería de poderse asociar. Y en el paso 3 nos decía que se deben de agregar el conjunto de producciones. Y en el paso 4 es donde tenía doble círculo, es donde ya es el estado inicial también llegaba a su estado final o a la producción. Esto, lo que estamos viendo ahorita de gramática formal, es parte de lo que ustedes van a hacer o es parte de lo que tienen que codificar para que puedan hacer. Me voy a pasar rápido al último tema de la presentación. Voy a dejar los conceptos para que... Ok, me voy a pasar directamente a las redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? Es un conjunto del machine learning y están en el corazón de los algoritmos de deep learning. Se componen de capas de nodos que contienen una capa de entrada o una más capas ocultas. Luego tenemos la red neuronal convolucionales, que estas redes son una serie de redes que fueron creadas pensando en cómo funciona el cerebro capaz de aprender en diferentes niveles de abstracción. ¿En qué se utiliza mucho esta red? La red convolucionales se distinguen de otras redes neuronales por su rendimiento superior con las entradas de señales de una imagen, voz o audio. Y tienen 3 principales capas, que es la capa convolucional, la capa de agrupación y la capa complementaria conectada. A través de este algoritmo de redes convolucionales, ustedes van a analizar las imágenes en su actividad o en su proyecto más bien, en el segundo parcial. ¿Sí recuerdan qué es lo que tienen que hacer en su segundo de proyecto? ¿No? Solo recuerdo que es de lo de las redes neuronales convolucionales. Ya no llego Ok. para allá, profe. Python, algo así.
Ajá. Sí, ahí lo van a hacer. Crear objetos en Python. Ujú, ok. Pues esta es la técnica y el segundo video que les mandé habla sobre esta técnica, de cómo se aplica, cómo se utiliza. Cuando ustedes vean el video, van a entender un poquito mejor el tema que les estoy hablando de qué es una red convolucional. Pero sí es necesario que lo vean para que la siguiente clase entremos a hablar un poco más de este tema y empecemos a desarrollar su proyecto final. Recuerden que esta primera parte, ustedes tienen que entregar toda la documentación, toda la teoría que les va a permitir crear ese proyecto. ¿Alguna duda o preguntas aquí? Creo que las dudas ¿Escuchó mi van a nombre? surgir una vez que miremos el video, profe, y lleguemos a ese tema. Vieron un video ahorita y no surgieron dudas. Ok. Pues si no hay dudas, no hay preguntas, pues sería todo por el día de hoy. Recuerden que mañana vence una de sus actividades, favor de subirla. Y pues nos estamos viendo la siguiente semana. La siguiente semana, ¿qué fecha es? Ya va a ser julio, ¿no? Sí, Primero de julio. 1 de julio, ok. ¿Es el día del ingeniero? Pues no, no sé. Si es 1 de julio, yo creo que sus calificaciones las voy a tener el día 2. El primero, no sé, trataré de tenerlas el primero, si no el día 2. Ya después, de todas formas, la siguiente semana ya les informo. Sí. Ok. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, pues sería todo por el día de hoy. ¿No tienen dudas, chicos? No, profe, yo creo que hasta el Joel. momento no tengo duda. Pues Ok. como dices, hasta que empecemos a interactuar ya con el contenido, ya vamos a empezar a dudar. Apúrense para que me den copia, pues. Ok. Muy bien, entonces, pues que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Realmente, Bonito día. profe, gracias. Chicos, no se desconecten, que va a llegar la maestra. Luego se van y no quieren regresar.